Hola, hola, feliz noche para todos que están escribiendo y los que están entrando. Vamos a esperar unos 2 minuticos más para esperar a los otros muchachos y arrancamos de una vez. Hola, Mari. Bien, muchachos, buenas noches. Ahora sí, bueno, feliz noche para todos. A los que no había hablado, feliz año. O bueno, por lo menos los que no habíamos interactuado por el grupo. Yo creo que, bueno, lo que he visto por los grupos de los profesores, tienen pensado ampliar un poco lo que es el tema del cronograma, pero bueno, yo creo que vamos a ver cómo nos va a nosotros. Igual, yo creo que el 20 de febrero, o al menos entre enero y febrero, terminamos de ver todo. Así que tampoco fue que nos pelamos un mes de clase. Bueno, si mal no recuerdan, nosotros estamos ahorita en esta primera clase, habíamos acordado en que íbamos a dar un repaso de análisis de varianza, o sea, todo desde el principio, obviamente un poco más rápido. Vamos a volver a repasar algunos ejercicios y si da tiempo, vamos a pasar a una segunda prueba de análisis de varianza con la TestStudent, ¿ok? Bueno, lo otro que tenía pensado comentarles era que, a ver, lo tenía por aquí anotado. Ok. Era que el tema de que me gustaría por lo menos en el mes de enero terminar de dar análisis de varianza porque después viene el tema de los supuestos. A ver si de repente primeras semanas de febrero ya estaríamos por lo menos evaluando este segundo módulo, que es uno de los más largos, para que por supuesto no quede el resto de febrero. Recuerden que febrero es corto o relativamente corto para evaluar todo lo que hace falta de correlaciones, pruebas de chi cuadrado y las pruebas de regresiones, que es finalmente como que el plato grueso. Y yo creo que cuando terminemos este programa, bueno, yo creo que van a tener una muy buena base de análisis de datos, enfocado en la sociología o cualquier otra cosa que ustedes lo quieran enfocar, porque a fin de cuentas lo que nosotros hemos visto es técnica de análisis de datos, y lo estamos viendo enfocado en la sociología, pero tú lo puedes cambiar la naturaleza del razonamiento a medicina y puedes resolver cosas médicas,
O sea, lo que les quiero decir con esto es que es la técnica lo que estamos practicando acá. Pero si tú lo quieres aplicar a algún tema o alguna línea de investigación sociológico, algún interés particular tuyo, incluso temas de mercado, lo puedes utilizar porque, repito, a fin de cuentas, lo que yo estoy explicando es la base lógica de las técnicas. Ahora, en el momento en que ustedes y yo nos lleguemos a cruzar en la vida por investigación aplicando estadística, bueno, ya es otra cosa, estadística aplicada a la investigación, ya entonces obviamente la naturaleza de este curso cambiaría. Ya no estaríamos en análisis de datos, sino obviamente en criterio de investigación metodológica, donde anclamos muchas cosas, entre estos la técnica. Yo siempre hago esta distinción porque, bueno, porque este mundo es bastante amplio y por supuesto bastante fascinante. Pero vamos a iniciar entonces con la presentación. Ya no les mandé nada porque es la misma que hemos compartido los últimos encuentros. Lo que vamos a hacer, repito, es un breve repaso, pero lo vamos a hacer bien detenido, ¿verdad? Rapidito, pero detenido. Fíjense que cuando nosotros estamos evaluando qué es lo que hemos hecho hasta ahora, siempre me gusta iniciar por todo el panorama completo que hemos llegado. Lo primero es que es un tema de razonamiento, ¿no? Que cuando uno utiliza análisis de datos o uno se entra en el mundo de análisis de datos, uno lo que se pregunta es si va a analizar datos solamente o si también va a construir los datos. Y para eso, obviamente, es imprescindible lo que son las pruebas piloto. El primer módulo que ya nosotros evaluamos implicaba todo lo concerniente a los errores observacionales. Tú puedes ser el mejor analista de datos, pero si cometes errores a la hora de recogerlo, tu pericia en el análisis de datos, por supuesto, no te va a servir de nada. Ahora, si tú eres un analista de datos, de bases de datos, que obviamente todos trabajamos con bases de datos y más ahora con este formato de ciencia abierta donde todo el mundo comparte datos, bueno, maravilloso. Pero en el momento que te toca a ti producirlos hay que tener mucho cuidado. Y dijimos que las pruebas pilotos en análisis estadístico o una investigación estadística o una investigación cuantitativa, era imprescindible de que cuando exista trabajo de campo, si vamos a hacer o vamos a proponer una operacionalización de variables original, es decir, de nuestra creación, tendríamos que calcular la consistencia interna y la consistencia externa. Entonces, la prueba piloto tiene la única misión de tratar de mostrarle a las personas, los lectores o la persona que está dirigiendo a ti, que tu instrumento, el que tú estás proponiendo es consistente, es decir, que es confiable y que también tiene validez externa, que es válido. Ya con eso, dejas muy claro que el instrumento con que tú levantaste tus datos es un instrumento confiable y válido. Ahora, ¿cuál es el otro escenario que puede pasar? Bueno, que el semestre pasado haya alguien que haya validado un instrumento y haya calculado su confiabilidad y tú lo quieras utilizar para tu investigación. Perfectamente viable. Perfectamente viable. Que tú dices, mira, yo voy a hacer este trabajo con el instrumento de fulano de tal. Y ese instrumento tiene tanto de confiabilidad y tanto de validez, ¿no? Buenísimo. Ya, claro, obviamente eso tiene que estar publicado, ¿no? No es que vas a decir cualquier cosa. Pero cuando no vas a utilizar un instrumento publicado o un instrumento estandarizado, que eso pasa mucho en psicometría, como los famosos test cognitivos, test de la personalidad, test de depresión, que por lo general ya son instrumentos estandarizados, este es el paso. Ya habíamos dicho que nos íbamos a comer todo lo que es las estrategias muestrales y los diseños muestrales, porque aunque es parte vital de todo esto, obviamente no nos iba a dar tiempo para desarrollarlo bien. Y prefiero, antes de darlo a media, dejarlo como un paréntesis allí. Y finalmente nos vinimos al análisis de datos. Siempre que empiece un encuentro como este, yo voy a recordar muy bien dónde estamos parados. A partir de ahora estamos parados en análisis de datos. Y el análisis de datos implica el mundo de la estadística, por supuesto, pero no adopta, o nosotros no estamos adoptando análisis de datos bajo una visión de estadística descriptiva, sino lo estamos asumiendo desde un punto de vista inferencial. ¿Qué quiere decir inferencial? Que estamos asumiendo o estamos trabajando con esquemas de probabilidades, a diferencia de las caracterizaciones, que las caracterizaciones por lo general son caracterizas o descripciones de muestras. O sea, un grupo de personas tiene determinado comportamiento y lo presento. Aquí no.
Aquí lo que estamos es trabajando con estadística inferencial porque estamos asumiendo que tenemos posibilidades de generalizar, o mejor dicho, que los resultados sean contrastables a fenómenos al azar. Pero dentro del mundo de la estadística inferencial, estamos también entre dos submundos, que son el mundo de los elementos paramétricos y el mundo de los elementos no paramétricos. Nosotros cuando empezamos a ver análisis de varianza, estamos asumiendo que estos ejercicios están en el mundo paramétrico, pero todavía tú no tienes la certeza si de verdad las pruebas son paramétricas o no paramétricas. Yo lo que primero te estoy mostrando es cómo funciona el análisis de varianza y después te voy a enseñar cómo ver si son viables las pruebas paramétricas o las pruebas de distribución libre. Yo lo hago al revés, es decir, lo hago de esta forma porque me parece digamos, un poco más lógico que aprendamos a ver la sustancia de la técnica analítica y luego las pruebas de los supuestos. Entonces, volviendo al inicio de las comparaciones de media o análisis de varianza, y si las análisis de varianza se hacen a través, o se pueden hacer a través de un mecanismo de comparación de media, habíamos visto que nosotros tenemos factores y tenemos las variables. La variable siempre va a ser una variable continua, es decir, una variable métrica, que va a ser el elemento que va a tener una función dependiente. Es decir, la variable continua siempre va a ser una variable dependiente. Y al fin de cuentas, yo puedo decir que en términos analíticos, una variable dependiente siempre es la variable de interés. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si yo digo, ¿de qué depende de que yo pueda comer o alimentarme? Bueno, depende de que salgas a trabajar. Bueno, yo busco trabajo. ¿De qué depende? De que yo tenga una buena salud. Bueno, de que hagas ejercicio. Entonces yo voy a hacer ejercicio. Pero lo que primero preguntamos en todo ejercicio es por la variable dependiente, porque se supone que es la variable que yo quiero mejorar, o es la variable que yo quiero entender cómo es afectado por otros elementos, que en este caso serían los factores independientes. Esta es la lógica. Le habíamos dicho que al menos este mundo, que es bastante sencillo y bastante controlado, se puede dividir en dos elementos, cuando son dos categorías o dos grupos, o cuando son más de dos categorías o grupos. ¿Ok? Entonces, el factor tiene niveles del factor, que puede ser 2 niveles o 3 en adelante. Y para eso habían técnicas específicas. Pero que lo importante es que teníamos que reconocer en primera instancia cuándo una variable es dependiente y cuándo es la independiente. En caso tal de que exista duda, el posicionamiento de las variables, el factor tiene que ser de agrupación, es decir, tiene que ser un factor categórico, y la variable métrica o la variable dependiente tiene que ser una variable numérica, es decir, una variable que está medida a intervalo o a razón. Ahora, ¿cuál es la gracia de que también nosotros podamos tener los elementos diferenciales? Bueno, que obviamente cuando tratemos de identificar algún criterio relacional, nosotros lo hacemos con ciertos grados de probabilidad o sometidos a ciertos grados de error. Y en estadística, quizás ustedes se recuerdan esta famosa clave, esta famosa cuadro, perdón, de los contrastes de hipótesis, y son los errores tipo 1 y tipo 2. Por eso es que antes de nosotros cerrar estas clases, nosotros hablábamos, bueno, ¿y cuál es la hipótesis nula? ¿Acepto o rechazo hipótesis nula? Entonces, todo nuestro cuestionamiento era si aceptábamos o rechazamos hipótesis nula en determinado ejercicio. Y claro, cada determinado ejercicio presenta un componente que la clave para salir bien o para lograr que esto te sea útil es que tú te grabes cuáles son estos elementos lógicos por los cuales se prepara una hipótesis, y finalmente que tengas la potestad de identificar cuándo aceptas o rechazas la hipótesis nula. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente nosotros estamos supeditados a este cuadro. Nosotros no queremos aceptar una hipótesis nula cuando esté falsa, ni queremos rechazarla cuando es verdadera. Y esto no es un asunto de decisión propio, sino es un asunto de probabilidad. Esto es más o menos el cuento que yo eché, o el chiste que yo eché, que yo les dije, miren, les tengo un chisme, pero tengo el 50% de equivocarme. Bueno, yo te aseguro que esto lo que quiere decir es que cuando yo te lo cuente, voy a tener la mitad de las probabilidades de equivocarme y la otra mitad de acertar. Entonces, para ti no va a ser muy atractivo eso, porque con tan pocas probabilidades, las posibilidades de que el chisme sea cierto y que tú no lo escuches
es igual a que lo escuches y no sea cierto. Nadie quiere estar jugando con esas probabilidades. Pero si yo les digo, oye, les tengo un chisme y tengo un 99% de confianza de que es así, bueno, las probabilidades de que tú lo rechaces cuando este es falso, pues te están jugando en contra de ti. Por lo tanto, si es un por ciento de error, lo más lógico es que tú aceptes el chisme, perdón, porque las probabilidades de que yo me equivoque son muy bajas. Entonces, más o menos, esta es la misma lógica. Y por eso es que nosotros habíamos definido que nuestra área, la P crítica o la significancia estadística siempre era de 0.05, que es lo mismo que decir que con un 95% de confianza nosotros aceptamos que alguna prueba o algún resultado no es al azar, sino es producto de la afectación de un factor. Básicamente eso es lo que significa la significación estadística, valga la redundancia. Entonces, eh, nosotros también habíamos repasado algo importante y es que siempre nosotros tenemos que testear es la hipótesis nula. Esto ya ustedes lo vieron en estadística, ¿verdad? No es algo tan nuevo y bueno, obviamente lo han visto conmigo. Pero creo que lo claro acá es que nosotros siempre tenemos, el gran protagonista de todo esto es qué vamos a hacer en torno a la hipótesis nula. Y la única manera de que tomemos en cuenta es la hipótesis alternativa es cuando obviamente rechazamos la hipótesis nula. Ahora, en comparación de medias, que es una aproximación del análisis de varianza, lo que nosotros establecemos como hipótesis nula es igualdad de varianza. Siempre vamos a establecer igualdad de varianza, bien sea entre dos grupos o entre tres o más grupos. Siempre la hipótesis nula va a ser igualdad de varianza. Entonces, básicamente, cuando estamos ante un escenario para resolver algún problema, lo que nosotros preguntamos es, ¿aceptamos igualdad de varianza o rechazamos igualdad de varianza entre los grupos que estamos comparando? Y finalmente, al menos a un esquema, nosotros procedemos a comparar medias. Ahora, la gran pregunta es, pero ¿qué significa comparar medias poblacionales? O sea, no le encuentro mucho sentido a toda esta cosa que tú estás explicando, porque, o sea, no entiendo qué es comparar medias. Bueno, comparar medias básicamente significa que a través de una ponderación de grupos, ¿ok? Se supone que esos grupos representan a poblaciones, ¿ok? Y son una muestra. Ahora, si este no es tu condición, por supuesto que no tienes nada que hacer con este curso. O sea, por ejemplo, si tu misión es, bueno, yo quiero saber si, qué sé yo, si mis vecinos del piso de arriba, que son 10, ganan más en promedio que mis vecinos del piso de abajo. Pues nada, no hay nada que hacer, no tienes nada que hacer en esta clase. Tú vas y le preguntas a los 10 vecinos en promedio cuánto ganan y los comparan con los vecinos de abajo. Ahora, esto es una comparación de pruebas de poblaciones, es decir, se supone que tú estás trabajando con una muestra y tú lo que vas a llegar es una conclusión poblacional. Por eso es que estás en una clase de estadística inferencial, porque a ti ya no te importan los grupos, eh, la información grupal. A ti lo que te importa de aquí en adelante es la información poblacional. Y para eso tenemos que trabajar obviamente con probabilidades, porque vamos a trabajar con muestras. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que realizar es si esa comparación de media la vamos a hacer con las pruebas paramétricas o las pruebas no paramétricas. Y por supuesto, habíamos comentado que para nosotros siempre es más atractivo, por criterios de precisión, las pruebas paramétricas. Pero resulta que las pruebas paramétricas cumplen algunos supuestos, pero eso no los vamos a ver ahora, ¿ok? Eso es lo que yo les estaba comentando, que los vamos a ver un poco más adelante. Yo lo que estoy ahorita es en el supuesto, ¿ok? De que se cumplen los supuestos paramétricos. Entonces, acá tenemos dos opciones. Cuando hay dos grupos comparación o más de dos grupos de comparación. Y por supuesto, la gran pregunta o la gran asociación sería cómo ellos permiten explicar de manera diferencial una variable dependiente. Cuando estos supuestos no se cumplen, pasamos a la franja naranja, ¿ok? Con algunos sustitutos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Profe, disculpe. Sí, adelante. Hay una compañera pidiendo acceso. Ok. A ver, a ver. Ok. A ver, profe, bueno, acuérdense que yo no leo ni nada y a veces no se escucha muy bien.
Cualquier cosa me interrumpen, ¿ok? Si no entienden algo o si hay alguna otra cosa. Entonces, claro, habíamos colocado cosas, ejemplos, perdón, para poder entender esto. Por ejemplo, el impacto del curso propedéutico en el desempeño estudiantil. La variable dependiente es calificaciones del curso básico. Las calificaciones son una variable métrica. Y el factor son dos grupos, que son los que realizaron el propedéutico y los que no realizaron el propedéutico. En este caso, sí, obviamente, por lógica, a mí me interesa que las personas que cursan el propedéutico saquen mejores calificaciones que los que no lo cursaron. Porque si los dos sacan igual nota, o por mala suerte, los que no cursaron el propedéutico sacan mejores notas que los que sí cursaron el propedéutico, obviamente el propedéutico no sirve para nada. Igualmente lo podemos hacer en términos de clientes, empresas privadas, o incluso alguna intervención, que puede ser una intervención sociológica, ojo, o puede ser alguna intervención psicológica, por ejemplo. Factores diferenciales del trastorno depresivo según el programa de intervención X. Entonces tenemos una escala de depresión, tenemos la intervención el pretratamiento, tenemos la intervención y después queremos hacer el posttratamiento. Entonces uno asume que en el posttratamiento la depresión bajó en función del pretratamiento. Si de casualidad no hay significancia estadística en comparación a esto, entonces el programa de intervención no sirve para nada. Esa es la lógica. ¿Ok? Entonces, bueno, habíamos visto algo muy fácil y me parece que ustedes lo comprendieron muy bien. Lo que pasa es que ya pasaron varios meses, obviamente, que es la T-Student. La T-Student es otra cosa que una herramienta de analizar varianza, pero cuando existen dos grupos. O mejor dicho, cuando existen dos niveles de un factor. O dos grupos, pues, obviamente. Y esto cumple, por supuesto, la misma noción de comparación de varianza. O sea, su función es independiente, el término del factor es categórico y la variable métrica es la que tiene función dependiente. Como les dije anteriormente, toda hipótesis nula de dos grupos siempre está en función a comparar su igualdad de varianza y la hipótesis alternativa es que existen diferencias. En el caso de la prueba T-Student, recuerden que la prueba T se ejerce por el contraste T o la curva T, y básicamente lo que aquí el juego o la lógica es que si la prueba T es significativa, ¿ok? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ahora, no recuerdo cómo es que es rechazar una hipótesis nula por la prueba de significación. Nosotros habíamos dicho que la prueba de significación es de 0.05 hacia abajo. Ahora, yo nunca voy a preguntar, ¿cuánto es la prueba de significación? No. Yo lo que siempre voy a preguntar, o lo que siempre se tiene que contrastar, es si rechazo o acepto la hipótesis nula. Y si acepto la hipótesis nula es porque no hay significancia estadística. Y no significancia estadística significa que el estadístico, en este caso el T, es mayor a 0.05. Entonces, cuando yo pregunto, ¿hay igualdad de varianza? No, es que el 0.05 es mayor. No me digas eso. Aquí únicamente hay acepto o rechazo hipótesis nula. Se acepta porque es significativo o se rechaza porque no es significativo. Ahora, ¿qué significa eso? Es lo que te estoy diciendo. Ya ahí sí viene si es menor a mayor, pero eso nunca se reporta. O sea, no se reporta de la manera que algunas veces lo conversamos. Solamente hablamos de significación estadística. Lo que significa para aceptar o rechazar una hipótesis en comparación a la igualdad de medias. Habíamos hecho esta distinción. Un registro, ¿ok? Un registro donde no tenemos posibilidad no tenemos ni el tiempo ni el dinero de verlos todos, y elegimos una muestra de ventas de la marca Chevrolet y una muestra de ventas de la marca Ford. Entonces, lo que quiere saber el dueño de este dealer o de esta agencia es que si es más rentable vender Chevrolet o Ford o es lo mismo. Entonces habíamos dicho que la rentabilidad era la variable dependiente y las categorías eran las marcas de carro, es decir, los dos grupos que vamos a contrastar. Finalmente se extrae un registro de cada marca, porque recuerden que uno de los elementos fundamentales de la prueba de Student y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es independencia del muestreo. Es decir, que yo muestré un grupo de Chevrolet y muestré un grupo de Ford. Que si hay personas que hicieron propedéutico, bueno, entonces yo le implemento el propedéutico a unas personas y le implemento propedéutico a otras personas.
¿Quién gana más? ¿Los que visten franelas blancas o los que visten franelas rosadas? Bueno, yo muestreo personas que usen franelas blancas y muestreo personas que utilicen camisas rosadas. Al final, yo lo que me tengo que concentrar es en la hipótesis nula. ¿Cómo es la hipótesis nula? Fácil. La variable dependiente no varía entre los distintos grupos. O sería lo mismo sustituir. La variable dependiente, es decir, la rentabilidad, no varía entre las distintas marcas. Pero también yo puedo decir, la rentabilidad no varía entre la marca Chevrolet y la marca Ford. Y obviamente la hipótesis alternativa vendría siendo lo mismo, con diferencia de que cambio obviamente el sentido de variabilidad. Es decir, la primera no varía y la tercera sí varía. Si mal no recuerdo, lo hicimos en Excel, pero lo que quería demostrar con esto es que también se podría hacer en SPSS. No me voy a detener en este ejemplo. También habíamos hecho el de TikTok e Instagram, ¿ok? Este lo habíamos hecho un poco más estructurado. El encabezado decía, la empresa X realiza una investigación en 2 plataformas digitales, TikTok e Instagram, que son independientes, con el fin de incrementar sus unidades de venta. Hay diferencias significativas en las ventas según el canal. Entonces, el primer paso era generar el contraste de hipótesis. Las ventas no varían según el canal, es decir, ¿por qué no varían? Bueno, no varían porque hay igualdad de varianzas. Igualdad de varianzas es lo mismo decir que no varían. Versus las ventas varían según el canal de venta. O es lo mismo decir en términos de nomenclatura que no hay diferencias de varianza según el canal de venta. ¿Ok? Ya después de eso trazamos el nivel de significación y definimos el estadístico. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a trabajar con distintos estadísticos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que si tengo un ejercicio, presento la hipótesis y después yo tengo que preguntarme, bueno, si tengo las ventas y no varían según los canales de venta y los canales de venta son TikTok e Instagram, ¿qué estadístico utilizo? Aquí puedo ver, por ejemplo, que el estadístico de 2 grupos independientes o de 2 muestras independientes utilizo la T-de-Student. Entonces, vengo para acá, defino la T-de-Student, presento la prueba de significación y el paso 3 es tomar una decisión en función a la hipótesis nula. Para hacer un breve recuerdo de cómo era este asunto, vamos a irnos a el paquete. Recuerden que aquí era analizar, comparar medias. Entonces, fíjense acá. Acá tenemos sencillamente un estado descriptivo de las medias. Una T para una muestra, es decir, si una muestra sigue algún parámetro. Y aquí empieza a ser de nuestro interés, porque aquí lo que dice es que prueba T para muestras independientes. Entonces, alguien se pudiese preguntar, ¿y por qué no dice prueba para 2 muestras independientes? No, porque ya se asume que la prueba T es para 2 muestras. Ya si tú quieres más de 3, para eso tienes el ANOVA de un factor. Entonces, cuando estamos acá, ¿verdad? Aquí le tenemos que decir cuál es la variable prueba y vamos entonces a meter la variable dependiente. Y aquí la variable de agrupación o el factor. Y metemos las redes sociales. Les damos definir grupo y obviamente por defecto ya están los 2 grupos, pero yo puedo elegir, imagínense que yo tengo en un dealer 30 marcas de carro y yo quiero comparar la marca 25 con la marca 30. Se coloca aquí 25 con la marca 30 y me compara 2 grupos. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí por defecto obviamente voy a colocar 1 y 2. Pero yo coloco aquí los grupos que yo quiera comparar. Aquí me voy en opciones. Fíjense que algo importante, ¿no? El por defecto siempre me va a colocar 0.95. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy asumiendo aquí, o él asume, mejor dicho, que la prueba de significación es 0.05. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la lógica en que yo defina un valor crítico de 0.05 y el programa me esté pidiendo pruebas de confianza? Bueno, la prueba de confianza es decir, las veces que yo voy a tener en repetidas oportunidades, las probabilidades que tenga el mismo resultado. Por lo tanto, el error crítico vendría siendo a la inversa. Entonces, por ejemplo, si en el valor crítico me sale 0.001,
es lo mismo que decir que un nivel de confianza está por encima del 95%. Por eso es que ellos siempre lo presentan por defecto, pero obviamente podemos colocar aquí 99. O si tú estás trabajando con algo inexplorado, puedes colocar un margen de confianza del 70. En fin, yo lo que les quiero decir con esto es que tú puedes hacer con la estadística lo que te dé la gana, así como yo aproximarme a ustedes y decirles que les voy a contar un chisme en el cual tengo el 50% de seguridad de que es verdadero y el otro 50% que sea falso. O sea, eso no me convierte a mí en una persona, no sé, o sea, de hecho, soy creíble porque al menos les estoy dando las probabilidades, ¿ok? Igualmente usted puede hacer en cualquier investigación. Ahora, ya está, por supuesto, el nivel de confianza que vaya a haber en tus resultados. Lo dejamos acá. Simular muestreo. Bueno, aquí no vamos a hacer ningún muestreo y le damos a aceptar. Aquí básicamente se ven dos cosas. La primera, él me está dando, primero él me está dando unos supuestos, ¿no? Es los supuestos de igualdad de varianza y de no igualdad. Esto es uno de los supuestos. Les pedí en un primer momento que no le prestaran atención a esto, porque vamos a explicar más adelante, pero en el caso tal, aquí está la prueba T, ¿ok? Y la prueba T tiene grados de libertad y tiene significación bilateral. Fíjense que ambos, tanto si asumen o no asumen igualdad de varianza, es significativo. ¿Por qué no es significativo? Repito, porque es menor a 0,05. Este es 0,001. Por lo tanto, es significativo. Ahora, ¿qué nosotros habíamos dicho? Que hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si es significativo, quiere decir que rechazo la hipótesis de igualdad. Y rechazar una hipótesis de igualdad quiere decir, como yo le diría a la persona, no, publicar en TikTok y en Instagram no es lo mismo, hay diferencias. Entonces, cuando hay diferencias, es decir, cuando rechazo la hipótesis nula, es donde viene el sentido de leer los estadísticos. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no primero leemos el estadístico y leer la significación? Porque si resulta ser que este valor de significación o el punto crítico o valor crítico es superior a 0,05, decimos que el valor T no es significativo y por lo tanto acepto la hipótesis nula. Y aceptar la hipótesis nula en un análisis de varianza significa que TikTok e Instagram presentan las mismas varianzas, es decir, es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, no vale la pena observar las medias por una razón lógica, que probablemente sean los mismos. Entonces, cualquier diferencia de las muestras no va a tener ningún tipo de validez en la inferencia poblacional. Pero en cambio, cuando es significativo y rechazo hipótesis nula, ahí yo sí veo este cuadro y digo, bueno, mira, la media es que en promedio el TikTok me genera 21 ventas e Instagram me genera 35 ventas en promedio. Por lo tanto, yo puedo decir que vender por Instagram es mejor que vender por TikTok. Ahora, seguramente muchos de ustedes se están preguntando, bueno, pero si TikTok e Instagram dan los reportes general, bueno, obviamente, esto es hablando de muestras, ¿no? ¿Ok? Esto es hablando de estadística inferencial. Si ya estas redes sociales presentan absolutamente todos los criterios pulidos, bueno, obviamente esto no tiene sentido. Bien, esto ya lo habíamos visto. Ahora, después vinimos a ver a la ANOVA, ¿ok? El ANOVA básicamente persigue el mismo tratamiento de análisis T, con la única diferencia que ya no puedes comparar dos grupos, sino que ahora podemos comparar de 3 o más grupos. Y por supuesto, el ANOVA ya no trabaja con la T-Student, sino trabaja con la F de Fisher. Ambos tienen distribuciones distintas, pero la lógica es exactamente igual. La lógica es que vamos a evaluar una hipótesis nula, que la hipótesis nula es igualdad de varianza, y la vamos a contrastar con no todas las medias son iguales. Es decir, puede ser que hayan 3 medias iguales y una diferente, puede ser que 2 hayan sido diferentes, puede ser que 3 sean diferentes, o puede ser que todas sean diferentes. Eso no lo sabemos. Para eso, lo único que vamos a tener es la información si probabilísticamente las muestras van a ser diferentes o van a tener varianzas iguales o van a tener varianzas diferentes. ¿Y cuál es la lógica de esto? ¿No? Igual, igual tienes el factor, ya el factor, ojo, un factor,
con la t-student también era un factor. Lo único es que los grupos, los grupos o los niveles del factor van a cambiar. Porque si los grupos o los niveles del factor en t-student eran 2, aquí van a ser 3 o en adelante. Pero la lógica es la misma. Los factores o los niveles del factor van a ser independientes, van a ser de tipo categórico, y la variable dependiente va a ser de naturaleza métrica. Habíamos hecho este ejercicio. Las autoridades de la ciudad X desean saber si las multas por infracción de tránsito varían de acuerdo a la zona de la ciudad. Entonces, la infracción es una variable métrica, porque yo puedo tener 0 infracción, es decir, ausencia de la variable, puedo tener 1, 2, 3, 4 o 1000 infracciones. Y la clasificación, entonces, vendría siendo la zona de la ciudad. La zona de la ciudad es el factor, y los niveles del factor son centro, este, oeste o sur. Se extrajo 10 muestras de conductores en cada zona de la ciudad. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que es un muestreo independiente. Y el contraste se establece de la siguiente manera. La hipótesis nula es que la variable dependiente no varía según el factor. Cuando sustituyo, es lo mismo de decir que el número de multas por infracción de tránsito no varía entre las distintas zonas de la ciudad. Claro, si tú lo quieres poner un poco más extenso, vas a tener que decir el número de multas de tránsito no varía entre el centro, oeste o sur. Entonces no se trata de que esté bien o mal, se trata de que cada quien tiene lo... Pero yo siempre prefiero colocar la variable dependiente y el nombre del factor. En este caso, marcas de carro, redes sociales, zonas de la ciudad, y no los niveles para que no se vea como tan principiante, por decirlo así. Y obviamente, la hipótesis alternativa la copias y pegas con la única diferencia que le quitas el no y dices que sí varía. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio. Marcas de carpa, multas. Entonces habíamos hecho este mismo ejercicio y fíjense que, como ya voy a comparar medias, pero fíjense que al comparar medias, ya yo no puedo utilizar la t-student porque tengo cuatro grupos. Tampoco puedo utilizar muestras emparejadas porque este no tiene nada que ver. De hecho, eso es lo que vamos a ver hoy. Así que no me queda otro remedio que utilizar ANOVA de un factor. ¿Qué quiere decir ANOVA de un factor? Que el factor que yo voy a analizar es las multas de tránsito. Pero ese factor tiene 4 grupos. Pero más adelante vamos a ver ANOVA de varios factores. Y cada factor va a tener grupos. ¿Ok? Entonces, hago exactamente lo mismo. Meto el número de multas de tránsito por listas independientes y la zona de la ciudad por factor. Bueno, ok, no vamos a tocar todavía nada acá. Bueno, vamos a tocarlo una vez no vamos a hacer ningún contraste. El post-hoc, no vamos a hacer ningún tipo de análisis post-hoc. Opciones, solamente vamos a dar los descriptivos. ¿Ok? Ya después las pruebas de homogeneidad de varianza y todo eso. Yo no sé si creo que este lo da por defecto, pero en caso tal, la vamos a aprender a leer luego para no enredar la cosa. Y le vamos a dar a aceptar. Fíjense que aquí pasa exactamente lo mismo. Si en la primera parte a mí me estaban dando el valor de t con su valor de significancia, aquí me van a dar el valor de f con el respectivo valor de significancia. Ahora, aplicamos la misma lógica que la vez anterior. Si el valor de f es significativo, rechazo homogeneidad de varianza y asumo diferencia. Por lo tanto, diferencia entre los grupos indica que las multas de tránsito se dan de manera diferencial en al menos uno punto de la ciudad. Y aquí sí vale la pena ir a averiguar cuál es el punto de la ciudad. Entonces la media dice que aquí, por ejemplo, hay 10 multas de tránsito, en el este 7, en el oeste 5 y en el sur 1. Entonces esto me da a mí la impresión de que cuando me dicen que es significativo, yo puedo utilizar el elemento o la lectura de la muestra para ver dónde se encuentran esas diferencias. Pero les coloco otro ejemplo. Vamos a imaginar que aquí como significativo me digan que es 0.11. Entonces digo, bueno, al ser no significativo, acepto la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, ya esta lectura en los medios es indiferente porque sencillamente no me importa. Este es el comportamiento de las muestras, pero inferencialmente me dice que la probabilidad de que hayan diferencias en la población es nula. Por lo tanto,
no me importan estas diferencias. Aunque obviamente siempre la va a haber, por supuesto. Entonces, bueno, ya aquí, ya ustedes se recuerdan que este es el mismo resultado, aquí la lectura de las medias y la interpretación, que es básicamente lo que les he explicado. Igual, cualquier cosa de la NOVA, creo que en el libro que yo les pasé hay algo sobre eso. Yo quería, antes de seguir, preguntarles, obviamente yo sé que estamos refrescando, pero si tenían alguna pregunta al respecto para ver si nos da chance de avanzar, por lo menos en estos 20 minutos, con otra prueba. Fíjense que hasta los momentos tú sabes hacer dos cosas. Calcular diferencias de medias de un grupo con dos factores y diferencia de medias. Perdón, voy a volver a repetir. ¿Qué sabes hacer tú hasta los momentos? Calcular diferencias de medios de un factor con dos grupos y calcular diferencias de medios de un factor con tres o más grupos. Ahora vamos a dar otro tipo de análisis. Si yo te doy otro tipo de análisis, básicamente lo que yo te estoy diciendo es que tienes que prestar mucha atención porque ahora lo que te estoy dando son cosas diferentes y cuando yo te haga planteamientos tienes que tener mucho, pero mucho cuidado en ver cuál de estas técnicas eliges porque obviamente todos tienen su condicionamiento. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya se refrescaron un poquito? Profe, hasta ahora, bueno, yo no tengo dudas, me siento fresca todavía. Fresquito todavía, ok. Estamos repasando. De todas formas, muchachos, como les digo, la lógica de todas estas pruebas van a ser siempre la misma. O sea, así que tampoco me matan porque ustedes se graben a cabalidad las primeras, porque obviamente es lo mismo. Bien. Ahora vamos a llegar a lo que se llama prueba de hipótesis T para muestras emparejadas. A mí en lo particular me gusta mucho transmitir las muestras emparejadas porque las muestras emparejadas siempre es el inicio de las pruebas experimentales, ¿ok? Y yo sé que aunque a muchas personas no les gusten los experimentos sociales, es algo groseramente válido y de hecho es lo más utilizado en las grandes investigaciones. Aunque hay gente que si no se pueden controlar las cosas sociales. No, claro que se pueden controlar las cosas sociales, por supuesto que sí. Obviamente no lo voy a hacer ahorita con ustedes, porque las muestras emparejadas ciertamente no controlamos los aspectos sociales para que sean de experimentos como tales, pero al menos es la base. Pero por supuesto que se pueden controlar muchas cosas de términos sociales. Ahora, como todo en la vida, van a haber cosas que no vayamos a controlar, pero no sé si existe algo en el mundo donde tú lo puedas controlar al 100%. Así que las personas que dicen que en sociología no se pueden hacer pruebas experimentales puras, está totalmente mal informado o no ha entendido la cosa. Pero repito, no es que esto no quiere decir que yo te voy a enseñar a controlar experimentos acá, no. De hecho, esto es para pre-experimentos, pero lo que te quiero enseñar es la lógica. Fíjense, la diferencia, muchachos, es sencilla. Eso no hay que meterle mucho cerebro tampoco. La diferencia entre las pruebas T, que no son las mismas pruebas T, ¿no? O sea, aunque la curva T es la misma, la fórmula es distinta. La primera fórmula lo que hace es comparar dos grupos, por ejemplo, hombres o mujeres, mientras que las muestras emparejadas lo que compara son mismos grupos, pero en dos momentos distintos. ¿Ok? Esto es como, por ejemplo, si yo te digo, bueno, vamos a ver quiénes son más fuertes. Voy a agarrar un grupo de muchachos y les voy a dar proteína, ¿cómo se llama? Bebidas de proteína y el otro grupo no les voy a dar. Bueno, ahí agarro dos grupos y comparo si las bebidas de proteína hacen diferencias en cuanto, qué sé yo, al peso. Mientras que a la otra es que a un grupo de muchachos yo les voy a medir su peso, les voy a dar la proteína y luego les voy a volver a medir su peso. Entonces, lo que uno busca en cualquier proceso de intervención es si existe varianza, en un proceso de intervención, del antes y el después. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo en algún momento planteo algo de diferentes tónicas, tú tienes que identificar cuál es la naturaleza del problema que yo te estoy planteando. Porque cualquiera puede pensar y decir, bueno, pero si hombre y mujer, si hay un grupo de hombres, un grupo de mujeres, es lo mismo que un grupo de personas y el mismo grupo de personas en los dos momentos. Bueno,
Obviamente parece lógico, pero son fórmulas totalmente distintas. Entonces, también está de más decir dos cosas. La primera es que la prueba de significación, en todo lo que tú vayas a hacer de aquí en adelante, siempre va a ser, el P crítico siempre va a ser de 0.05, pero obviamente siempre hay que destacarlo. Y el comportamiento de la hipótesis nula siempre va a ser la misma. Ojo, cuidado, ¿no? Porque estoy hablando del contraste de hipótesis del ejercicio, porque resulta ser que para comprobar los supuestos de estas pruebas es al revés. Pero por eso es que te quiero dar primero el análisis y después los supuestos, para que no te enredes. Cuando tú vas a resolver un ejercicio y ya tienes claro cuál ejercicio va a ser, el contraste de hipótesis siempre va a ser igualdad de la hipótesis, igualdad de varianza, es el papel de la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es igualdad de varianza entre dos grupos. La hipótesis nula tiene igualdad de varianza entre tres o más grupos y la hipótesis nula presenta la igualdad de varianza en en un grupo emparejado. ¿Ok? Entonces, aquí la hipótesis nula es igualdad de varianza en grupos emparejados. Y aquí nos están diciendo que es un grupo. Lo único es en dos momentos. Frente a la hipótesis alternativa de que de que la varianza no es igual en el grupo emparejado. Ahora, a veces no sé si por engaño o por cuestiones como somos nosotros, siempre está la pregunta, ¿y cuál es la mejor? O sea, ¿qué es lo que uno quiere? Bueno, no te puedo decir. No te puedo decir qué es lo que tú quieres como investigador, porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso de intervención para mejorar algo, obviamente me encantaría siempre rechazar la hipótesis nula. Pero si mi experimento es envenenar a alguien, o ver si un producto envenena a personas, obviamente me encantaría aceptar la hipótesis nula. Por eso es que, más allá de todos los elementos éticos que están involucrados en hacer experimentos, la gracia de los experimentos es saber si tú lo que quieres es que hayan cambios o mantenerlo. Eso te lo dejo a la naturaleza de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú quieres hacer, pero esta es la lógica, ¿ok? Ya casos van a haber muchos, a ver qué es lo que conviene. Bueno, en este caso, acá van a ser dos grupos TED Student, pero fíjense que ya no es de muestra independiente, ahora es de muestras relacionadas. Y después vamos a ver más adelante que son las pruebas de Wilcox. Entonces, fíjate, para más o menos hacer la misma analogía, en un caso tenemos impacto de los cursos propedéuticos en el desempeño estudiantil, donde la variable dependiente son las calificaciones del ciclo básico. El primer factor es grupo que realizó el estudio propedéutico y el grupo que no realizó el estudio propedéutico. Y en el segundo caso es impacto del curso propedéutico en el desempeño estudiantil, es decir, el mismo título, calificaciones del ciclo básico, es la misma variable dependiente, pero el factor es antes del propedéutico y post-propedéutico. Entonces, fíjate que cuando uno está haciendo una investigación aplicada, claro, todo depende de cómo tú administres tu investigación. Y ojo, cuando yo digo investigación, me estoy refiriendo no solamente a que desarrolles un proyecto de investigación aplicada o tu tesis, o que quieras probar algo en políticas públicas, por ejemplo. Las personas que se le dan un programa de intervención han cambiado su calidad de vida. Bueno, lo puedes hacer comparando dos grupos, por ejemplo, un grupo que esté recibiendo un programa de alimentación y un grupo que no esté recibiendo programa de alimentación, o un grupo que no recibió programa de alimentación, le vas a hacer una prueba, vas a intervenirlo, es decir, lo vas a hacer accesible un programa de alimentación y después vas a volver a medir su dieta o su calidad de vida. O sea, es lo mismo. Bueno, entre comillas es lo mismo, pero el diseño es totalmente distinto. Y obviamente el diseño también tiene que ver con la prueba que vas a hacer. Entonces, esta es una de las grandes diferencias de lo que es las pruebas con diseños transversales y los diseños longitudinales. ¿Qué es un diseño transversal? Un diseño transversal es cuando tú haces una medición en un momento del tiempo, una sola. Mientras que los estudios longitudinales es cuando existen varias muestras en el tiempo. Pero aquí tú nada más tienes dos muestras. Bueno, pero yo puedo hacer tres
3 momentos longitudinales. Puede ser el propedéutico duró 3 meses. Bueno, puedo hacer una prueba el primer mes. Vayan al propedéutico un mes. Hago una segunda prueba al finalizar el primer mes. Vayan al propedéutico el segundo mes. Hago otra prueba en el segundo mes. Vayan al propedéutico en el tercer mes y hago otra prueba. ¿Cuántas pruebas en total hay? 4 pruebas. ¿Cuántos momentos? 3. ¿Qué es lo que yo busco? Exactamente igual aquí. Claro, ya no van a ser 2 momentos, ya serían 4. Pero yo también puedo entonces ver si hay igualdad de varianza o hay diferencia en las varianzas. En este caso, lo que yo esperaría es que todas las varianzas sean distintas y progresivamente aumenten. Porque aquí vienen algunos elementos lógicos que después vamos a comentar. Entonces, muchachos, esto es algo clave que tengamos claro. Lo primero es que cuando hacemos un diseño de contraste de hipótesis, tenemos que estar muy claros de que nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo vamos a implementar ese diseño comparativo. Ahora, hay una gran pregunta aquí que hay, y es la siguiente. Y mucha atención a esta pregunta porque a veces este tipo de cosas cuesta una pregunta muy concreta. Si yo estoy haciendo la diferencia entre un grupo y otro, y yo estoy diciendo que esas diferencias de grupo son poblacionales, ¿qué pasa si yo agarro un grupo de muchachos para aplicarles un pre y post tratamiento que también son diferenciales a una población entera? Eso no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si yo agarro a 5 de ustedes y los entreno con inteligencia artificial, por poner un ejemplo, o sea, en vez de mis clases los entreno con inteligencia artificial para comprobar si van a sacar mejores calificaciones. Es decir, son un grupo preexperimental y es un diseño longitudinal. ¿Será que cuando hablamos de estadísticamente significa estoy diciendo que ustedes representan a una población? En este caso, no. Porque recuerden que las probabilidades lo que básicamente contrasta son los elementos al azar. Básicamente, lo que yo estoy diciendo en un proceso preexperimental o un estudio de comparación de medias emparejadas es que las diferencias no son al azar, sino las diferencias son a partir de la intervención. Voy a repetir esto. Vamos a ver. Si yo agarro a estos muchachos, impacto del curso, y les presento una prueba, les pongo el propedéutico y después le hago el post, es decir, la prueba post, ¿qué significa estadísticamente significativo allí? Representación poblacional, como el caso, por ejemplo, de las multas, ¿no? Lo que significa aquí es la probabilidad de que el cambio de las calificaciones sean productos del azar o del propedéutico. Si aquí la calificación es significativa, yo digo que la varianza de las pruebas con cierta probabilidad de confianza se debió al curso propedéutico y no a elementos fortuitos. ¿Ok? Esto yo se los aclaro porque a veces no entendemos muy bien la interpretabilidad de las probabilidades. Ciertamente, la estadística inferencial dice que es un criterio de inferir resultados de grupos a poblaciones, pero cuando estamos en algunos esquemas experimentales no es a la población lo que queremos inferir, es a las probabilidades de cualquier cambio se deba al elemento que estoy analizando y no a criterios azarosos. Entonces, fíjense que yo prácticamente lo que hago es copiar y pegar los mismos enunciados porque es lo mismo. La prueba T para comparar medias de dos grupos también cumple la función categórica, la función es la nivel de medición es categórica, la función es independiente, el factor, y la variable que deseamos comparar es métrica y su función es dependiente. El contraste de hipótesis, sencillo. El contraste de hipótesis es que la hipótesis nula son la igualdad de medias y los factores es desigualdad de medias.
Igualmente, trabajamos con la T-Student. Igualmente, si es significativo, rechazo la hipótesis nula entre igualdad media. Y si no es, acepto la hipótesis nula. Entonces, ahora bien, vamos a resolver entre todos este caso. Un grupo de nutricionistas quiere ver el efecto en el consumo de azúcar en un grupo de niños antes y luego de ver un documental sobre la diabetes. Entonces, ustedes son sociólogos y se están dando cuenta que los niños están, o todos, mejor dicho, estamos comiendo mucho azúcar. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿qué programa social o qué política pública nosotros como sociólogos podemos hacer por nuestra bella sociedad? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un documental que hable sobre los peligros de la diabetes, a ver si podemos generar conciencia en los niños. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, ¿cómo sabes tú que ese documental va a funcionar? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo probarían ustedes? ¿Cómo construirían este experimento o este pre-experimento? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Están pensando? Bueno, profe, la variable dependiente debería ser el consumo de azúcar. Claro, el consumo de azúcar. Exacto, y el factor obviamente sería el antes y el después al aplicar el documental. Exactamente, pero fíjense que la cosa se complica un poquito porque como que parece que uno dice los niños antes, pudiese ser que el factor sea los niños antes de comer y después de comer, porque parece que ahí es donde están los dos niveles. No, en realidad sí es donde están los dos niveles, pero el punto es que el documental, ¿ok? El documental va a pasar por un proceso de diferenciar el consumo de azúcar antes y después. Entonces, en este caso, la variable dependiente es el consumo de azúcar, pero van a tener dos posibilidades, antes el documental y después el documental. Entonces, se trajo una muestra de 15 niños a quien se les midió el consumo de azúcar antes y posterior al documental. Entonces, ¿cómo se establecería en este caso la hipótesis nula de este experimento? Que la aplicación del documental no tiene diferencia en el consumo de azúcar en los niños. Vamos a hacerlo como la regla que habíamos establecido. La variable dependiente. Ok, el consumo de azúcar no varía antes y después de aplicar el documental sobre la diabetes. Exactamente. Claro, entonces yo dice, bueno, el consumo de azúcar no varía en función al ver el documental sobre diabetes. ¿Y la hipótesis alternativa cuál sería? Que el consumo de azúcar sí varía el antes y después de aplicar el documental sobre la diabetes. Correcto. Ahora, vamos entonces a ser un poco más pragmáticos. ¿Qué les gustaría a ustedes que fuese el resultado? ¿Aceptar o rechazar hipótesis nula? Rechazar la hipótesis nula y tomar la alternativa. Correcto. Ahora, yo lo pregunto porque también puede ser que en las multas de tránsito yo les pregunte, ¿qué esperarían ustedes? Pues yo no puedo establecer una hipótesis de investigación porque son criterios descriptivos. Yo no puedo anticiparme una hipótesis. Pero resulta ser que los diseños longitudinales o los diseños preexperimentales, tú tienes que tener alguna expectativa, es decir, tienes que tener una hipótesis de investigación. Hipótesis estadísticas siempre vas a tener, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Pero no siempre tienes que trabajar con una hipótesis de investigación. Ahora, tú cuando diseñas esto, lo haces para algo. Porque mucha gente me pregunta, Wilmer, ¿y qué pasa si no se me da mi hipótesis? Bueno, si no se te da la hipótesis no es una mala noticia, al menos que estés proponiendo un criterio experimental. Igual, muchachos, si el día de mañana ustedes hacen este experimento y resulta que no hay cambio, o sea, que el documental no sirvió, bueno,
hay un avance en la investigación porque puede ser que los niños, más que visual o más, bueno, los puedas enseñar de otras maneras y puede hacer un paso para algo mucho más complejo. Por eso yo siempre digo que que se cumplan o no nuestras expectativas siempre tiene que ver primero con una dimensión ética, ¿no? O sea, que si aquí no da el resultado, pues no lo da. Pero siempre digo que rechazar una hipótesis no es algo malo, sino que te da la posibilidad de explorar algo un poco más complejo. Y si se te da, bueno, pues felicidades. Entonces ya tenemos la hipótesis nula, ¿ok? Bueno, esto lo hice yo en Excel, pero nosotros lo vamos a hacer en SPSS. Ok, ahora, pero fíjense aquí qué raro está esto. O sea, qué raro no, pero qué diferente. Primero vámonos a analizar, comparar medias, y ya ustedes saben que, me imagino que se habrán dado cuenta que no hay opción acá. Muestras emparejadas, ¿ok? Vamos a volver aquí. Muestras emparejadas, o sea que no hay tampoco que explicar mucho. Pero fíjense en la diferencia. Cuando me voy a las variables, me voy a la variable y me dice niveles de azúcar en la sangre antes de ver el documental y niveles de azúcar en la sangre después de ver el documental, pero no hay un factor como tal. O sea, no hay un factor como, por ejemplo, aquí, marcas de carro. Miren esto aquí. Mi variable dependiente es métrica, pero mi factor son dos grupos. ¿Será que está mal diseñado esto? No, es que son dos grupos. Lo único que las mediciones se hicieron, obviamente, por la naturaleza del asunto. Este es el factor 1, ¿verdad? Perdón, vamos a decir así, la medición 1 y la medición 2. Y el factor es el documental antes y el documental después, pero el documental yo no lo estoy registrando, ¿ok? Así que puedo hacer una comparación de manera directa. Ahora, si yo tuviese otras variables, yo puedo incorporar estos resultados y en vez de colocar el nivel 1 y nivel 2, coloco niveles de azúcar pre, niveles de azúcar post y coloco vio o no vio el documental. Pero eso es un poquito más complejo. Más fácil es verlo de esta manera. Coloco comparar medias, muestras emparejadas y aquí me van a decir, ok, Wilmer, muestras emparejadas. ¿Qué voy a colocar yo como primera variable? El azúcar antes. Segundo, el azúcar después. Variable 1 y variable 2. Es decir, lo que tendría que ver el factor 1 antes del documental y el factor 2 después del documental. Y el nivel de medición es el nivel de azúcar. ¿Ok? Ahora, si yo tuviese otros experimentos, yo puedo hacer varias capas, pero en este caso tendríamos una sola capa. Aquí vemos simulación de muestreo o no. Ahora, bueno, estos son ya los efectos del tamaño, estos los vamos a apretar. Vamos a ver qué nos dice aquí la diferencia. ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién me interpreta los resultados? Aquí está, bueno, yo les voy a decir, aquí está la prueba T. ¿Ok? Aquí está la prueba T. Aquí está la prueba de significación y aquí está la estadística descriptiva de las muestras. Profe, el significativo estadístico indica que hay que rechazar la hipótesis nula, ¿no? Que no estoy mal. Ok, pero, me parece que este es el escenario que queríamos. Ahora la pregunta. Vamos a imaginar que bueno, yo tengo la pregunta directa. Lo que tú acabas de decir es correcto, es significativo y rechazo hipótesis nula. Pero ahora te voy a hacer una pregunta más generalizada. ¿Mi documental o nuestro documental de concientización funcionó o no? Pues sí funcionó porque cumple con las expectativas o la hipótesis de investigación que se tenía, ¿no? Para ese diseño o esa prueba. ¿Cuál fue la hipótesis es entonces que rechazamos que hay igualdad de varianza en el pre y el post, ¿correcto? Exacto. Y estamos felices. ¿Y cómo sabes que los niveles subieron? O puede ser que los niños se hartaron
de azúcar después de ver el documental y ahí se ven las diferencias. ¿Cómo sabes entonces que fue exitoso? Ya ahí ya no me siento tan fresca. Ya no te sientes tan ok. ¿Alguna otra No, persona? o sea, no tenemos que revisar las medias. Bueno, revísalas, ahí están. No, revíselas ustedes. No, aquí están, mira. La, No, la- no, no, yo las veo, yo las veo. ok, mira, aquí están los 30 y los 30. ¿Ok? Aquí dice que la media del azúcar es 456 niveles de azúcar en la sangre antes de ver el documental. Niveles de azúcar en la sangre después de ver el documental. Entonces, yo estoy claro, lo que tú me dices, es que al ser significativo, acepto la hipótesis, perdón, rechazo la hipótesis nula y acepto que hay diferencias. Pero todavía no puedo cantar victoria, porque puede ser que los niños se hayan jactado de azúcar después de ver el documental. La pregunta es, entonces, al fin, la conclusión, ¿nuestro programa de concientización del azúcar funcionó o no? No estoy segura. Ok, ¿quién la puede ayudar a ella? Sería relativamente sencillo, porque acuérdense que son niveles de azúcar en la sangre, o sea que obviamente mientras más azúcar en la sangre es peor. Entonces, las medias están allí. O sea, si no me equivoco, profe, la media es un poco más baja luego de ver el documental. O sea que sí ¿Funcionó? hubo como que una diferencia. Ok, ¿funcionó o no? Sí. Sí funcionó. ¿Por qué? Por esta razón. Vamos a volver aquí atrás. Resulta ser, vamos a hacerlo, este es en Excel, chicos, esto se puede hacer en Excel y en SPSS, lo que pasa es que yo no se los voy a dar de los dos para no demorarnos tanto. Pero aquí la pregunta es la siguiente. El grupo de nutricionistas quiere ver el efecto en el consumo de la sangre en los niños antes y después de ver un documental. Sabemos que lo que depende es la variación de sangre en el niño y que la variable dependiente es sin ver y al ver el documental. Ok, sería el factor, digámoslo así. La hipótesis nula sería esta misma. Hay igualdad. Pero resulta ser que yo no quiero igualdad, yo quiero que haya diferencia. Claro, que la diferencia esté a mi favor, porque puede haber diferencias puede decir, mira, rechacé la hipótesis de igualdad. Sí, hay diferencias, sí, pero ¿cómo ser esa diferencia? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ciertamente, a nosotros nos dio significativo, rechazamos igualdad y nos dio diferente. Cuando nos da diferente, entonces yo lo que primero veo es la media. Azúcar 1, que los niños tenían en promedio, o sea, en la media, los 30 niños, aquí están observaciones, 30 y 30, tenían 456 mililitros de sangre, de azúcar, perdón, en la sangre. Y en la segunda medición, que es post-documental, tenían 392. Esto es significativo. ¿Qué quiere decir significativo? La estadística, lo que me está diciendo aquí, que el cambio, este cambio, no fue al azar. Fue por algún proceso de intervención. Y yo puedo asumir que el proceso de intervención fue obviamente el documental. Y al final, la gran conclusión es que el documental sí sirve para bajar los niveles de azúcar de los niños en la sangre. Y aunque no seamos médicos, obviamente somos el área de las ciencias sociales y sabemos que los procesos de intervención afectan a cualquier dimensión humana. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de llevar a cabo mucho trabajo de campo, de llevar a cabo muchas experiencias de algunos elementos, pero ahora viene una gran pregunta. ¿Cómo sabes tú que esta diferencia probabilística se debe única y exactamente al documental? Bueno, y ahí es obviamente donde ya empieza el gran mundo de los experimentos, porque como les dije, esto es un simple diseño pre-experimental porque no controlé muchas cosas. Ya para que sea experimental propiamente, debo controlar una serie de elementos como la edad, la herencia de prediabética, el tipo de cuerpo. Puede ser que esos muchachos, al ver el documental, bueno, no sé, han pasado muchas cosas, pues. No necesariamente se debió al proceso, pero lo que les quiero decir con esto
es que al menos hay una evidencia de que hubo cambio al ver el documental. Puede ser que no sea por nosotros, pero lo más probable, mientras más significativo, más riguroso seamos con este prueba de significación, podemos decir que al menos no fue algo azaroso. Esa es la gran moraleja de este punto. Bueno, esto fue un invento aquí que yo hice. ¿Hay alguna pregunta con este tipo de elemento experimental? Se entendió que ya ustedes saben hacer 3, que lo único que ahora tienen que prestar atención es a lo que se les está pidiendo. Bueno, obviamente yo porque eso los voy a evaluar, pero en algún momento ustedes van a decir, oye, ¿sabes qué? Me provoca hacer una investigación. Ajá, ¿y cómo la piensas hacer? Bueno, mira, yo quiero comparar diferencias entre grupos. Ah, muy bien. ¿Y qué diferencias entre grupos quieres hacer? Bueno, yo quiero saber si un grupo de hombres es más inteligente que un grupo de mujeres. Ah, perfecto, entonces agarra este. No, mentira. Yo quiero saber si los de economía, en comparación con la sociología y en comparación con la antropología, sacan mejores notas en estadística. Ah, perfecto, vete para Nova. No, mentira. Yo quiero saber si los de sociología, después de ver clases o ver método 1, tenemos mejores calificaciones. Ah, bueno, entonces si es un mismo grupo, vete a esta que está acá. ¿Qué es lo importante? Que identifiquen la naturaleza del planteamiento y utilicen adecuadamente las rutas y los análisis, obviamente, en el programa. ¿Dudas? Bueno, esta guía sí se las voy a mandar. ¿Ok? Ya la semana que viene vamos a hacer ejercicios para que, bueno, para que puedan más o menos razonar en función de las 3 cosas que han visto. Para ya... Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Este último análisis es, ya, porque no me quedó muy claro, ¿este último análisis es con un mismo grupo antes y después de un cierto experimento, por ejemplo, Ajá. o 2 grupos? No, un grupo. Ah, ok. Sí, porque si fuesen 2 grupos, no necesariamente, ya no son emparejadas. O sea, por ejemplo, si yo digo un nivel de azúcar en ustedes, pero yo mañana hago la prueba de azúcar en otro, no tiene sentido. Tiene que ser ustedes mismos para ver si de ustedes hay un antes y después. Por eso es que se llaman muestras emparejadas. Entonces, son 3 cosas lo que sabemos hacer. Independientes, niveles, 2 grupos de un solo factor para muestras independientes. 3 o más grupos de un solo factor para muestras independientes. Y 2 grupos de un factor para muestras emparejadas. Ok, gracias. Chévere. Sí, lo que la semana que viene lo que vamos a hacer es practicar esto, ¿verdad? Para que ustedes sigan viendo las diferencias y vamos a ver ANOVA de 2 factores. Ya sería la semana que viene. Mira el calendario rapidito, porque tampoco me puedo demorar mucho. Aunque yo me tomé febrero solamente, así la clase la extienden hasta julio, porque yo tengo algunos compromisos. Déjame ver bien. Estamos en enero. Entonces nos veríamos el próximo 28, vamos a terminar de practicar esto. No. Ok, mira lo que vamos a hacer. Próxima semana vamos a practicar esto y vamos a ver ANOVA de 2 factores. Semana de arriba vamos a evaluar los supuestos. Vamos a ver los supuestos, perdón. Y todo eso lo vamos a ver en la primera semana de febrero. Wow. Y si nos queda tiempo para ver todo lo demás, porque en febrero son como 3 días. Sí. Oye, pero yo tenía todo planificado. ¿Y qué pasa? Tampoco, ¿cuántas clases nos pelamos nosotros? Nada más 2 semanas. O sea, el 7 y el 14, pero tampoco fue que nos pelamos. Ok, bueno, entonces la semana que viene vamos a ver ANOVA de 2 factores. ¿Ustedes creen que la clase que viene, el 4, yo les pueda dar los supuestos y mandar al mismo tiempo la tarea? No. Bueno, yo el 4, yo le puedo dar a ustedes los supuestos. No, porque es que después si ustedes tienen dudas y se caen el examen, están jodidos. Ok. No, bueno, nada, vamos a tener que
que estén de... Coño, qué raro. Tiene todo planificado y... Bueno. El 4 vamos a ver entonces los supuestos y nada, el 11. El 11 vamos a evaluar a Nova. Perdón, el 11 vamos a evaluar todo el segundo bloque. Con supuestos y todo. El 18 vamos a ver correlaciones lineales. El 25 vamos a ver las ecuaciones. Más o menos ustedes no saben cuándo extenderían. Además que extenderán que 2 semanas. ¿No han escuchado nada por ahí? No, profe. Profe, nada. Yo escuché que hasta la primera semana de marzo. No, imposible, nada. Coño, pero ¿por qué vamos tan atrasados? Si ni siquiera estoy haciendo las pruebas de Excel. Bueno, nada, chicos. Si hacemos una clase adicional, o sea, una clase adicional entre semanas. Ah, bueno. Dependiendo de la disponibilidad de todos, obviamente. También puede ser eso, profe, para resolver. Ah, pero mira lo que podemos hacer. El 4, vamos a ver los supuestos. Y vamos a ver si el 11 evaluamos. Pero vamos a ver si de repente cuadramos una clase jueves, bueno, jueves no, pero por lo menos un lunes, para que hagamos unas prácticas. Bueno, vamos a hacer algo. El miércoles, perdón, en la primera semana de febrero, terminamos este bloque. Y allí vemos si necesitan hacer una práctica extra, pero nos vamos el 11 con el parcial. Y ya 18, 25 y la primera semana de marzo, vamos a ver correlaciones, ecuaciones por regresión lineal y múltiple y evaluamos. Sí, eso. Ok. Y ya. Claro, obviamente, bueno, como yo digo, todo en la vida. Hay momentos en que necesitamos un poquito más de... Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, bueno, pero este tipo cree que nada más nosotros vemos clases con él, no tenemos más actividades en nuestras vidas, nada más que venir a sus clases. No, yo estoy consciente que tiene muchas cosas. Pero bueno, como yo siempre digo, hay que acelerar un poquito más y hay que ponerse un poco más intenso, incluso hasta demorarse un poco más en clase, pues un sacrificio que se hará. ¿Cierto o no? ¿Quién dijo miedo? Es verdad, profe. Bueno, mis muchachos, placer verlos, espero que estén bien. Yo les voy a mandar esta diapositiva. La semana que viene vamos a repasar un poquito con ejercicios para que ustedes se vayan fogueando. Se los voy mandando en la semana 2, 3 ejercicios, los discutimos en clase o los resolvemos ahí mismo también, o se los mando para que ustedes los tengan de tarea y los resolvemos al inicio de la próxima clase, al menos 20 minutos, para que después veamos ANOVA de 2 factor, que ANOVA de 2 factor es un poco más complicado, ¿ok? De todo lo que hemos visto. Se me cuidan, cuídense mucho.